Ok amigos, muy buenas tardes. Ya estamos de regreso. Vamos a tener nuestro estudio de cierre de Shabbat. Y hoy nos toca el capítulo 18, perdón. El capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Vamos a ver algunos temas que están igual que el capítulo anterior, están relacionados. Y vamos a aprender muchas cosas del Señor. Hoy en día, hoy vamos a ver cómo es que Yeshua habla en relación a la justicia, en relación a la oración, cómo es que aborda estos temas muy importantes. Y bueno, esperemos que sea de bendición para todos nosotros. Pero antes vamos a iniciar, vamos a consagrar este tiempo de estudio con una oración, por favor. Señor, gracias por este hermoso día que nos das, Señor. Gracias porque nos permites celebrar tu Shabbat, Señor. Permítenos llenarnos de tu palabra, Señor, y que podamos cumplir todo lo que está en ella, Señor. Permite que este estudio sea de provecho y que nos llene de sabiduría, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Bien, vamos a acompáñenme sus Biblias al capítulo 18 de Lucas. Y vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice: también les refirió Yeshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí hay que entender el contexto. Lo que está diciendo Yeshua es bien importante y para que no nos confundamos. Dice claramente el texto que esta parábola que va a expresar es para que aprendamos acerca de la necesidad de orar siempre. Lo que no es lo mismo que consideres que orar al Señor todo el tiempo sobre algo que tú anhelas o deseas o necesitas esté mal. Vamos a ver que en la parábola que a continuación va a explicar, no deja de lado el principio que está enseñando, es decir, la necesidad que tenemos de orar. Porque no es que nos enseñe, no es que nos diga es bueno que ores siempre, no, tienes necesidad de orar. Cuando tú lo ves desde ese contexto es diferente, porque entonces tienes que preguntarte ¿por qué tengo necesidad de orar? Por ejemplo, si tú vas a comer, pues porque tienes hambre, pero es diferente que digas pues es necesario que tengas hambre para que comas. De otra manera, pues no sería bueno que estuvieras comiendo sin hambre, haz de cuenta, entre el desayuno y la comida. O sea, vas a comer en el momento que ya tienes la necesidad de comer. Así es de que es bueno que sientas la necesidad de hambre, porque eso implica también que tienes salud, por ejemplo. Lo que está explicando, lo que va a explicar Yeshua es algo similar a este ejemplo. Dice, diciendo, y aquí viene la parábola: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y después pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Aquí está exponiendo el concepto de la aclamación, de clamar.
de clamar a Él dentro de la oración. Lo está equiparando a la oración. Clamando a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Entonces sí, es importante que todo el tiempo estemos orando y es importante que oremos al Señor en relación a lo que necesitamos. No está exponiendo Yeshua acerca de otro tema que no sea lo que tú necesites. Lo que necesitaba esta mujer era justicia, era que se le hiciera justicia, que el juez interviniera para aplicar derecho, justicia. Y esta mujer estaba insistiendo en el mismo punto, no estaba hablando de otros temas. La enseñanza de Yeshua no tiene que ver con la actitud del que ora constantemente, sino con la expectativa que debe tener de Dios. Porque si este hombre que era un juez injusto y que no temía a Dios y no respetaba a hombre, ese gentil le hizo justicia a esta mujer, con mucha más razón tu Padre Celestial. El contexto es ese. Así es de que tienes necesidad de orar, por eso empieza así el Señor. También le refirió Yeshua a otra parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí está lo importante. No desmayes en tu petición de oración. Y esto no significa que dejes de orar por esto que tanto anhelas tú. Por supuesto que no. Y no significa que porque Dios sepa lo que tú necesitas, pues ya no vas a orar por eso. De ninguna manera. No es el punto. El punto es que no desmayes. Por eso que tú estás anhelando y estás necesitando, como esta mujer que estaba anhelando justicia de parte de Dios. Perdón, de parte de este juez injusto. Entonces tú, que tienes la necesidad de cualquier cosa con relación a algo que tú sabes que está en la voluntad de Dios y que puede estar en la voluntad de Dios, por cuanto que no va en contra de su ley, pues por supuesto que es importante que tú insistas y no desmayes. ¿Okay? Y luego viene otra parábola que también está relacionada. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Al decir justos, está hablando del mismo tema, de la justicia, está hablando de la ley. Unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿A qué tipo de personas se refiere? Bueno, aquellas personas que consideran que tienen una vida muy pulcra, que no tienen nada de qué arrepentirse, que no tienen de qué pedir perdón, que todo lo hacen bien, todo, o sea, es una perfección su vida. No hay personas así. Bueno, sí hay muchas personas así, pero no hay persona que realmente tenga ese perfil exacto, perfecto. El único fue Yeshua. Dice el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el contexto del que está hablando Yeshua es opuesto. Son los polos opuestos. El fariseo representa a todas aquellas personas que por el hecho de cumplir la ley se consideran a sí mismos justas. Consideran que por el hecho de vivir bajo la ley de Moisés, pues ya tienen la vida eterna. Están bien delante de Dios. Pero dice fariseo, y la característica de los fariseos es que eran gente religiosa, en un contexto de obediencia, más que de la ley de Moisés, de la obediencia a la ley, de los dogmas, a los dogmas que tienen que ver con
la ley tradicional, las leyes de los hombres, la halajá judía en este caso. Ese es un punto, y el punto opuesto, el polo opuesto, el publicano y pecador. Aquel que no conoce la ley quizás, o que si la conoció en un momento se alejó de la ley, incluso aunque fuera del pueblo en aquel entonces, en el contexto de Israel de aquel entonces, aunque fuera judío, tenía alianza de negocios con los extranjeros, en este caso con Roma. ¿Por qué? Porque los publicanos, recordemos, ya vimos ese tema, eran aquellos que se dedicaban a recaudar los fondos, impuestos en favor de Roma. Entonces eran gente adinerada, no eran cualquier empleado, eran gente que tenía mucho dinero. Y el próximo capítulo vamos a ver a uno de ellos específicamente, el caso de uno de ellos, Zaqueo. Y resulta que este publicano, dice, versículo 11, dice, y el fariseo, y vamos a ver la actitud, dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué significa que oraba consigo mismo? Cuando tú oras, ¿con quién estás orando? Con seguridad. No temas equivocarte. Pues claro, ¿no? Pues sí, tú oras con Dios, hablas con el Padre. Haz de cuenta que estás platicando con tu Padre Celestial, por supuesto que sí. Estás hablando con Dios, pero aquí dice oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, haciendo menos en ese momento a este publicano, a este hombre que pues no, que estaba ahí en una actitud totalmente distinta. Y dice de sí mismo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, ¿por qué razón tú crees que Yeshua, tanto en este pasaje, como en el pasaje del capítulo 23 de Mateo, donde le reclama muy fuerte a los fariseos y habla de la hipocresía acerca de todo lo que hacían, incluso diezmaban en el eneldo, a grado tal de que sentían que estaban cumpliendo, pero habían dejado de lado la misericordia, la justicia, el amor? ¿Tú por qué crees que en ese contexto habla del diezmo Yeshua? ¿Crees que está como que aplaudiéndoles? Tanto en uno como en otro, lo único que tienes que hacer es ver el contexto. Está exponiendo la actitud de este fariseo, como en aquel entonces, como en el capítulo 23 de Mateo. Está exponiendo la actitud del fariseo como uno que ora a sí mismo y se siente más justo. Así lo dijo al principio en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Así es de que eso de que le digas a la gente que por eso va a ser justo, van a hacer justicia y se van a ganar el cielo, les estás engañando. Tienes que decirle la verdad a la gente. Y no porque te convenga, pues estés alabándoles, haciendo lo contrario que hizo el Señor. Mas el publicano, estando lejos, no quería... Sí, el verso 12, una vez más, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dice más, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Seguramente, yo estoy seguro que muchos de ustedes al leer este pasaje se identifican. Quizás recuerden aquel momento en el que estaban pidiendo, rogando, clamando al Señor por que su vida cambiara.
es importante ubicarnos en el lugar de donde venimos, no olvidarnos. Y el no olvidar de dónde venimos no significa que estés pensando que Dios no te perdonó, de ninguna manera. No son cosas, o sea, hay que ser maduros en esto. El no olvidar de dónde vienes te va a impedir que te despegues del piso. Te va a impedir que veas a otros menospreciándoles. Porque tú no eres mejor que nadie de ellos. Cuando tú recuerdes de dónde te sacó el Señor, entonces vas a entender lo que está queriendo expresar Yeshua aquí. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, igual yo, nos identificamos con esta actitud que en un momento dado de nuestra vida tuvimos, clamamos, oramos y el Señor nos escuchó. Una vez más, verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yeshua continúa hablando de la necesidad de orar en el contexto de la justicia, pero ahora aplica el concepto de la justicia en el sentido de la autojustificación, en un sentido negativo, como la actitud de aquellos que confiaban en sí mismos como hombres justos en relación a la fe bajo la cual viven. Mateo 6, acompáñenme, Mateo 6, versículos 5 al 15, dice, y fíjate cómo dice, cómo enseña el Señor, cómo enseña Yeshua. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Obviamente sin que tengas esa expectativa. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Aquí la importancia de orar con el Padre. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Por qué lo ponen en este contexto? Porque es necesario que entendamos que orar es hablar con el Padre. Si tú estás hablando con otra persona, por ejemplo, no vas a estar repitiendo lo mismo. O sea, no tiene sentido, como que tu conversación con la persona simplemente no fluiría, como que se detendría. Es lo mismo que pasa cuando tú estás orando con el Padre. Estás platicando con Él, estás hablando con Él. Eso debe ser tu oración. Tampoco debe ser un rezo. Eso no es orar al Padre. Los rezos simple y sencillamente te los aprendes de memoria, los dices y llega un momento en que pierden totalmente sentido. No tiene ningún sentido un rezo aprendido de memoria. No cumple ninguno de los propósitos bíblicos de los que enseñó Jesucristo, de ninguna manera. Verso 8, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Padre nuestro contiene todos los elementos que tu oración debe tener, sin importar por qué cosas estés orando al Señor. En este caso, por ejemplo, la mujer que estaba orando, que estaba insistiendo en que se le hiciera justicia a este juez injusto, estaba pidiendo, esta mujer, algo que no iba en contra de la voluntad de Dios. De manera que lo que estaba pidiendo va incluida en el contexto de esta oración que se le conoce como el Padre Nuestro, esta oración que enseñó Yeshua. Así es que la razón por la que el fariseo no fue justificado por Dios, a pesar de estar confesando que cumplía los mandamientos, todos los mandamientos, fue por la actitud de soberbia y orgullo que tuvo y de autojusticia respecto a los demás. O sea, a Dios desecha completamente la actitud de esas personas. Aquellos que consideran que son los únicos o que pueden considerarse que están bien, que están haciendo las cosas correctamente, que al final de cuentas pueden considerar que o dar por hecho que las otras personas no son tan justas como ellas. Algo tan simple como eso. Es una actitud horrible, sobre todo tratándose en el tema del mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio lo que tiene precisamente como punto central es la humildad de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tendríamos que transmitir a través del Evangelio. Y lamentablemente muchas veces se transmite lo contrario. Ahora, esto, y no hay que confundir, una cosa es esa actitud de soberbia, de orgullo, de tener de sí mismo una expectativa muy alta. Eso es una cosa y está muy mal. Pero otra muy distinta es cuando tú hablas la palabra de Dios, pero en base a la propia palabra de Dios expones tú o expresas, transmites las reglas establecidas por Dios, lo cual en muchos de los casos a mucha gente le incomoda. Y por el hecho de que las estés exponiendo, dan por hecho que tú te puedes, de manera equivocada, te pueden tomar como una persona que se siente más que ellos. Por ejemplo, un tema muy común en la escritura es acerca del concepto de los gentiles, por ejemplo, ¿sí? El concepto de los gentiles es algo bien importante porque Dios habla a través de Jesucristo, a través de los apóstoles, en el sentido de que vino el Mesías precisamente para recobrar lo que se había perdido. Aquellos que se hicieron gentiles, que se hicieron extranjeros, que perdieron su identidad, pero el hecho de que haya entregado a su Hijo no es de ninguna manera menospreciarles, sino todo lo contrario. Es un regalo inmenso. Entregó a su Hijo en sacrificio por los gentiles. De manera que cuando tú hablas de este tema, sí es muy importante que hagas ver que la necesidad que tienen las personas de dejar esa condición, de dejar la condición de gentil para adherirse a la nación del pacto. Entonces, mucha gente no quiere.
¿Por qué? Porque a la hora de que se entera de las condiciones del pacto, dice, no, pues no, yo no le entro. Y entonces, en el peor de los casos es que hay personas que no lo asimilan, y cuando toca en la escritura hablar del tema, pues bueno, lo toman de una forma totalmente equivocada. Entonces, el asunto es que cuando las personas tienen un concepto de sí mismas como justas, de antemano expresan su incapacidad para aceptar bajo ninguna circunstancia que en realidad su propia justicia viene a ser como inmundicia delante de Dios. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías habló de este tema. Isaías 64:6. Y aquí el profeta Isaías habla en el contexto de la vida del pueblo de Dios que se había alejado de su ley. Fíjense bien cómo es que, bueno, y al haber dejado su ley, deja de ser pueblo y se convierte en gentil, de lo que estamos hablando. Se convierte o sea, la palabra gentil tiene que ver con extranjeros, ajenos a la nación del pacto. Verso 6 de Isaías 64. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, no hay acción alguna por parte de nosotros que delante de Dios podamos presumir como de justicia, de ninguna manera. En ese sentido podemos determinar dos tipos de personas que se autojustifican. Unos que lo hacen porque no conocen a Dios en realidad. O sea, es una actitud muy común en una persona que no conoce la Escritura, que no conoce realmente su condición, no le ha sido revelada. Y al no conocerle, desconocen el concepto de justicia desde la perspectiva divina, claro. Y otro tipo de personas son aquellos que se identifican con aquel fariseo de la parábola, que a pesar de conocer la ley de Dios, lamentablemente es eso lo que les hace caer en la arrogancia, sintiéndose superiores frente a aquellos que no la conocen. Por ejemplo, miren, es muy común, y yo les pido que no se ofenda a nadie, por favor, de los que me escuchan, y tratemos de tener sensibilidad en este tema. Se los ruego. Hay muchas personas que de repente comienzan a hablar y empiezan a hacer expresiones hebreas. No hablan hebreo. Yo tampoco hablo hebreo. Lo estudio a través de la Escritura, porque hablar hebreo no me sirve de nada. Lo que yo necesito es aprender a conocer la Escritura, el contexto, el trasfondo de la palabra de Dios. Es lo que yo necesito. Bueno, si quiero aprender hebreo ya es otra cosa, pero eso no te da la herramienta para entender la palabra de Dios. Hay que entender la diferencia de las dos cosas. ¿Por qué? Y resulta que cuando las personas de repente empiezan a aprenderse una que otra expresión en hebreo, todo el tiempo están hablando así, ¿no? O se expresan, escriben de esa manera. Y digo, aquí quizás lo que en un momento dado hace falta es quizás un poquito de conciencia. ¿Con qué propósito lo haces cuando realmente ni tú ni la mayor parte de la gente que está en un grupo, por ejemplo, que se están comunicando, que están interactuando en un chat, de repente comienzan a poner expresiones hebreas? Miren, es muy fácil. La comunicación por redes sociales es lo más fácil que hay. Tú puedes poner lo que tú quieras en hebreo. Y a lo mejor apantallas a muchos. Pero eso no sirve de nada. Lejos de eso, es un síntoma de arrogancia. Yo, por ejemplo, en los años que tenemos de estudio, podría expresarles muchas palabras en hebreo aquí. Y todo lo contrario, trato incluso de no hacerlo. Al contrario, de repente me escuchan hablar de Jesucristo, de Jesús, y todo el tiempo digo Dios, sin ningún problema. Y hay personas que se espantan porque hablo de Jesús, hay personas que se espantan porque hablo de Jesucristo o digo Dios.
y ya piensan que estoy invocando a una deidad babilónica. No hay nada más inmaduro que eso. La sencillez y la simpleza con la que te llegó el mensaje de amor por parte de Dios es de la misma manera en que tú debes de transmitirlo, sin arrogancias, sin ningún tipo de detalles que echen a perder, que manchen el mensaje precioso que se te ha encomendado. Es mi consejo. ¿Por qué? Porque lejos de tener una actitud correcta, estamos ahí pecando un poco de arrogancia. Es necesario. Ahora, por otro lado, es importante que enseñemos, que compartamos que la gente conozca. Porque es necesario que conozcamos los términos originales, por ejemplo, el nombre de Jesucristo. El nombre original, su nombre es un nombre hebreo, Yeshua, y lo que significa. ¿Y por qué es importante que conozcan el nombre? El nombre de Dios, el tetragrámaton, Yud Hei Vav Hei, ¿qué significa? O todo eso que ya lo hemos estudiado, hay que transmitirlo de esa manera. Y así como eso, muchos otros aspectos. Todo el tiempo estamos estudiando la Escritura y siempre nos vamos a los conceptos que nos ayudan, pero el contexto de usar el hebreo es de estudio, para profundizar en nuestro conocimiento. Eso es otra cosa, o sea, porque es estudio, es una herramienta que nos sirve mucho, porque lo que tenemos es una traducción. Así es de que bendito Dios por la traducción y bendito Dios por las herramientas que tenemos que nos permiten tener un poquito más de profundidad en su palabra. Así es de que cuando Yeshua habló del publicano, el polo opuesto, se refirió a una persona que por causa de su condición de vida, normalmente pues es un gentil, es decir, alguien que ha vivido alejado de la ley de Dios. Y en este caso vemos que el publicano estaba totalmente confrontado al grado de ni siquiera levantar su cabeza, ni siquiera poder mirar al cielo al estar orando. Y todo lo contrario, bueno, el caso es que cuando alguien se encuentra en esta situación, significa que en su vida ha sucedido algo que representa una prueba, una aflicción, confrontación con tu vida, con tu pecado, pero con un propósito divino. Y eso es lo más hermoso. Y ese propósito es comenzar a cambiar los corazones de las personas. Lo que estaba sucediendo con este hombre es que haz de cuenta que Dios estaba haciendo su corazón así, el corazón de piedra, lo estaba deshaciendo para darle un nuevo corazón. Y estaba sufriendo. Entonces, cuando entiendes lo que vivir alejado de Dios ha causado de tu vida, el hecho de que no tenga propósito alguno, o incluso que sientes que tu vida está vacía, significa que el pastor te está llamando al redil. Ya cuando tú entendiste eso constituye ya un llamado por parte de Yeshua. El problema es que cuando hemos dejado pasar el llamado por las buenas, en ocasiones el pastor tiene que quebrar la patita de la oveja. Si tú eres oveja, no te va a dejar. Entonces, ¿con qué propósito hace eso el pastor? Para que no se descarríe más la oveja. Algo tiene que pasar en tu vida. Si no has entendido y sigues por la misma, algo va a pasar en tu vida. Así es de que si eres oveja, o por las buenas o por las malas, pero el Señor ni uno va a perder. Así es de que más vale que no te rompan la patita y que por las buenas comiences a regresar al redil. Y bueno, aquí lo que está sucediendo con el publicano es que tiene una aflicción en el alma, ¿sí? Cuando él está orando. Y luego, fíjense lo que dice, y el publicano al decir, sé propicio a mí, pecador, está entendiendo su condición.
de pecador. Pero dice, sé propicio a mí. Está clamando que sea propicio a él. ¿Tú cómo lo entiendes? Aquí les da pena ver a mis hijos. De repente como que no me ven. Sé propicio a mí. ¿Cómo? Cubre mi pecado. Cubre mi pecado. Así es. Estaba clamando por ser expiado de su pecado, por la sangre que purificaba, de acuerdo a la ley sacrificial. Y esa sangre sería nada menos que la sangre del Cordero de Dios, Yeshua. Ese publicano nos representa a todos nosotros, que llegamos al punto de nuestra bancarrota espiritual y de quebranto en nuestra vida, suplicando, como lo hizo este hombre. Sé propicio a mí. Tiene que ver con el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca en donde era derramada la sangre en Yom Kippur, el día del perdón. Esa sangre fue derramada en la cruz por Jesucristo, para que tú y yo, para que la oración que hicimos tú y yo fuera respondida. Verso 15, regresamos a Lucas, del verso 15, dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Yeshua, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Una vez más, sigue hablando de la actitud. Yeshua está hablando, continúa hablando de la actitud que tenemos. Este acto por parte de los discípulos indignó a Yeshua, le molestó, ya que representa el hecho de que pudiera representar el hecho de pretender que el conocimiento de todo lo que representa el reino del Mesías, comenzando por el conocimiento de la revelación, de su enseñanza, pueda ser acaparable por algunos cuantos que se consideren a sí mismos como los únicos que deben recibir la revelación de Dios, como los ungidos. O sea, solamente tú puedes recibir la revelación. Tú no sabes, tú no puedes compartir el Evangelio. ¿Quién eres tú para decir eso? De ninguna manera. Por esa razón Yeshua les advirtió a los discípulos que si recibían el reino de Dios con el amor y la sinceridad de un niño, si no lo hacían así, no iban a entrar en el reino. Les está llamando la atención de una forma dura, muy sutil, pero muy duro. Porque precisamente el anhelo de los discípulos era el reino, la vida eterna. Por eso estaban con él. Pero en ese momento que quieren impedir a los niños. Ahora, ¿quiénes son? ¿A quién representan a estos niños? ¿A quiénes representan? Cuando habla de niños, literalmente, pues obviamente que literalmente en ese momento pues eran niños. Pero cuando dice, al que no reciba como un niño el reino de Dios. Entonces el asunto es la actitud, una vez más. Entonces estos niños están representando a todos aquellos, porque por un lado están los discípulos, aquellos que estaban siendo instruidos por el Señor, y por otro lado vemos a los niños. Así es de que en un contexto actual, por un lado podemos tener aquellos siervos que tienen un llamado para compartir la palabra de Dios, y por otro lado aquellas personas que recién quieren conocer la Biblia, quieren conocer a Dios, que ya entendieron que quizás de la Biblia no saben nada y quieren conocer. Y hay muchas maneras en que un siervo puede impedir que estos pequeños se acerquen a Jesucristo. Hay muchas maneras. ¿Cómo? Enseñándoles lo que no tienen que enseñar. Enseñándole cosas que no tienen que ver con Jesucristo, con la Biblia. ¿Por qué?
Muy sencillo. Por ejemplo, viene diciembre y mucha gente está enseñando a celebrar Hanukkah. La gente que está comenzando a conocer la escritura y que está entendiendo, queriendo entender su identidad, son estos niños de los que habla. Y estas personas que están enseñando a cosas que no tienen nada que ver, porque Hanukkah no tiene nada que ver con Yeshua, a pesar de que en la Biblia se refiere, hay un pasaje que habla en relación a la fiesta de las luces. Pero no significa que sea una fiesta bíblica. Y tampoco significa que sea una fiesta que haya enseñado Yeshua. Es una fiesta nacional en donde se celebra un acto histórico del pueblo judío, una guerra, la guerra de los macabeos, que lamentablemente tuvo un desenlace pues, que no tuvo que haber tenido, pero el asunto es que celebrar algo como eso de una nación como la nación de Israel geográfica y el pueblo judío, pues no te vincula con Jesucristo, no te vincula con la fe de Jesucristo. Entonces, ¿qué estás haciendo como siervo enseñando cosas que no tienen nada que ver con él? Bueno, estás impidiendo de alguna manera. Te voy a explicar por qué. Porque al ser una fiesta de identidad judía, lo que estás enseñando a las personas es que está bien llevar a cabo eso. Entonces la gente al rato va a leer y se van a poder a celebrar Purim, se van a poner a celebrar tanta fiesta que al rato en lugar de Yom Teruah van a celebrar Rosh Hashanah. Van a empezar a hacer ayunos todo el año, el ayuno de tal y el ayuno de tal, tanta cosa que no está en la Biblia. Va a llegar un momento que la gente se va a cansar porque no nació con esta cultura. ¿Y qué crees? Le impediste llegar al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento del Padre a través del Hijo. Porque para que tú conozcas al Padre Celestial es a través del Hijo, no a través de la cultura del pueblo judío. Yeshua nunca habló de eso, jamás enseñó a sus discípulos que compartieran, y él tampoco lo hizo, a compartir la cultura de su pueblo. Esto es algo diferente, son cosas que tenemos que entender. El aspecto cultural de un país y de otra nación son cosas separadas de la fe del pueblo de Israel. Porque lo que nos va a unir no es la cultura, Mucha gente lo hace con ese propósito, se están equivocando, no tiene nada que ver con eso. Tú vas a seguir siendo mexicano y te van a gustar los mariachis. Y eso no está mal. El asunto es que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Al pueblo judío le seguirá gustando su música judía, pero no tiene nada que ver con tu fe. Lo que nos va a unir como un solo pueblo en la restauración de todas las cosas es la fe en el Hijo de Dios, porque Él es el único que revela al Padre. Entonces hay que tener mucho cuidado con evitar que estos pequeños lleguen a Yeshua, porque ese es el vínculo para regresar al Padre. Entonces por eso de inmediato les llamó la atención Yeshua a sus discípulos. Versículo 18 de Lucas. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pongamos atención de quién está hablando, a quién se está refiriendo. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Está hablándole
a un hombre que conocía la ley de Moisés, que vivía bajo la ley de Moisés, y por eso da por hecho. Y le dice a Yeshua. Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y dice, los mandamientos sabes. Lo da por hecho, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ahora bien, la pregunta es si la salvación es por gracia, ¿sí? Y no es por obras, para que nadie se gloríe, como dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué Yeshua le dijo al joven rico que para tener la vida eterna, que es la salvación, tenía que cumplir los mandamientos? ¿Cómo? Entonces, ¿es por obras? ¿O no es por obras? Para que nadie se gloríe. Aquí está la gran confusión en donde dicen, no, pues ya es por gracia, ya no hay que cumplir la ley. Es la gran confusión. El apóstol Pablo dijo que la salvación no es por obras, sin embargo, no contradijo a Yeshua. No hay una contradicción, ya que el apóstol Pablo, al decir que no somos salvos por obras, continúa expresando que somos hechura de Yeshua para buenas obras. Obras que fueron creadas por Dios justo para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿de cuáles obras se está hablando? No de las obras creadas por el hombre, sino de las obras que son los mandamientos creados por Dios. Es decir, su ley, los mandamientos dados a Moisés, que son precisamente los mandamientos que Yeshua le indica al joven rico que cumpliera para poder tener vida eterna. En ese sentido, el apóstol Pablo, al decir que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, es una clara referencia a las obras de la ley, es decir, a los mandamientos creados por los hombres, a la ley alágica. Mandamientos con los cuales el hombre pretendió gloriarse. A esos mandamientos como obras son a los que se refirió el apóstol Pablo, que no son los mandamientos que tú deberías de cumplir. Estos, normalmente cuando leemos este pasaje del apóstol Pablo, acompáñenme ahí a Efesios 2, por favor. Normalmente cuando leemos estas palabras del apóstol Pablo, nuestra mente solamente se concentra en la ley alágica judía. Pero yo les invito a que vayan un poquito más allá. Y estas leyes creadas por los hombres, de las que habla el apóstol Pablo, no solamente se refiere a la ley alágica judía, sino a cualquier dogma que el hombre haya establecido en cualquier religión, sin importar. ¿Por qué? Porque es una ley. Es una ley. Por ejemplo, en la mañana, en la sesión de preguntas y respuestas, nos comentaban acerca de la situación del dogma de la Trinidad, por ejemplo. El dogma de la Trinidad no es bíblico, no se encuentra en la Biblia. Históricamente se ha comprobado que hay pasajes incrustados en los textos bíblicos a partir ya de forma tardía, como en el siglo XVI, pero de forma temprana los textos originales no traen los textos que hablan del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, se entiende a través de la historia cómo fueron cambiados esos textos, o incrustados más bien. Entonces, al mencionar que la salvación es por gracia, eso tiene que ver con el don que de manera sobrenatural recibe el hombre o la mujer para cumplir la ley de Moisés, la ley que le fue dada a Moisés, la cual deja totalmente fuera cualquier indicio de gloria propia para el hombre. Claro. ¿Por qué? Porque de otra manera, por esa razón, dice la Iglesia Católica, pues si tú niegas este dogma,
te vas a ir al infierno, estás fuera, ¿no? O si tú niegas aquel dogma, y hay muchos, muchísimos dogmas que se han establecido en la Iglesia Católica, en la Iglesia Protestante, pero repito, una vez más, lo que el llamado para los siervos, sin importar de dónde sean, consiste en permitir que estos pequeños lleguen al conocimiento de la fe del Hijo de Dios. Efesios 2, el 8 y 10, a partir del versículo 8, acompáñenme por favor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora bien, ¿qué es gracia? Ya lo habíamos visto, lo vamos a repetir, vamos a hablar rápidamente del tema, porque la palabra gracia en el griego es la palabra charis, que significa literalmente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida del hombre, tal cual. La voy a repetir, ¿la quieres anotar? La voy a repetir. La palabra gracia en el griego es la palabra charis, que literalmente significa influencia o la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida del hombre. Entonces la gracia es algo sobrenatural, es una influencia sobrenatural en tu vida. ¿Ok? Ok, ya entendiste esto como una influencia sobrenatural en tu vida, no depende de ti. Y ve lo que va a provocar la gracia en ti, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, esta influencia divina va a hacer que tu corazón quiera hacerse a la fe. ¿A la fe de quién? A la fe de Jesucristo. ¿Y qué es fe? Tiene que ver con fe tiene que ver con la obediencia, con la fidelidad, ¿sí? Entonces, por medio de la fe, y esto no de vosotros, aquí lo está diciendo, esto no es de ti. Eso es un regalo de Dios, por eso es un regalo de Dios, pero tienes que entender en qué consiste la gracia, de otra manera te vas a perder y todo se te va a quedar acá en el mundo subjetivo. Tienes que aterrizarlo. Sí, es algo sobrenatural, pero muy aterrizado en tu vida, que te comienza a hacer en ti que des pasos firmes, literales, prácticos en tu vida cotidiana, de cambio literal en tu vida. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, porque una vez más, porque esta gracia que se te ha entregado para que tú puedas cumplir la ley, no tiene que ver con nada, absolutamente nada contigo, nada, alguna obra, ley que tú hayas creado, dogma, para que nadie se gloríe. Es decir, no por ningún dogma que tú hayas creado vas a ser salvo. Porque por gracia sois salvos. Entonces es una mentira que tengas tú que creer fielmente en dogmas, leyes establecidas por los hombres para que tengas la salvación eterna. Esto, bueno, el apóstol Pablo lo está explicando muy claramente. Claro que no es así. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, y fíjense aquí, porque somos hechura suya, creados en el Mesías, en Cristo Jesús, para buenas obras. Está hablando ya de otras obras. O sea, no por obras, para que nadie se gloríe, pero somos hechuras suyas para buenas obras. Está hablando ya de otras obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son estas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Los mandamientos de Dios.
Moisés le dijo al pueblo de Israel, allá en el desierto, y si cumples y eres obediente a todas estas palabras, te irá bien, por tu vida serás cabeza, no cola, tendrás bendición, se sobreabundará tu bendición, la comida, etcétera. Pero si te alejas de esta ley, vienen las maldiciones. Tremendo. Así es de que es muy importante entender esta expresión cuando Yeshua le dice a este hombre que conocía la ley, que preguntó acerca de la vida eterna: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dice: los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Él dijo, fíjense, él dijo lo mismo que dijo el fariseo cuando oraba para sí mismo. Dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y bueno, aquí equivocadamente, en ocasiones se ha pensado que Yeshua está en contra de las riquezas. No, de ninguna manera está en contra de las riquezas. Yeshua está exponiendo el corazón de este hombre. Yeshua, al haberle dicho al joven rico que para tener la vida eterna solo tenía que cumplir los mandamientos, y ante su respuesta en el sentido de que sí estaba cumpliendo con los mandamientos que le mencionó, Yeshua entonces procede a exponer el pecado de este joven, de este hombre, ya que el corazón de este hombre estaba en el dinero. Yeshua lo sabía. Una de las características que siempre tuvo Yeshua y se refleja en los evangelios, es que tenía un poder sobrenatural. Yeshua conocía el corazón de los hombres, sabía incluso lo que estaban pensando, y en base a lo que estaban pensando comenzaba a hablarles. Entonces Yeshua conocía lo que estaba pasando con este joven, por esa razón se lo dijo, no porque realmente fue un requisito para que le siguiera, no, realmente no era en ese sentido, sino que sabía Yeshua que este hombre era rico, y le dijo: bueno, vamos a ver si realmente quieres ir conmigo. Vende todo lo que tienes, es decir, recupera tu corazón, restaura esta situación en la que estás mal. Entonces Yeshua le indicó que su pecado consistía en tener por prioridad en su vida el dinero, lo que espiritualmente significa que su Dios era el dinero, las riquezas materiales, y en esas circunstancias entonces no era apto para seguirle. Esto significa que estuviera en un momento dado desechando, no significa que estuviera desechando definitivamente a este hombre, sino que tenía que empezar su proceso de la renovación en su mente respecto a la nueva y mejor expectativa de vida. Este hombre tendría que cambiar su expectativa de vida. Hoy en día hay personas que consideran que no es necesario cambiar su corazón. Lamentablemente es algo que no podemos cambiar, no porque lo diga alguno de nosotros, sino es justo lo que enseña Yeshua. Y Yeshua lo enseña porque Dios conoce la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es así con relación a las riquezas. Entonces, lo que hay que cambiar es eso, precisamente, la actitud que tenemos en relación a las riquezas. Verso 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Claro.
Al ver Yeshua que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este dicho, que es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja, el ojo de una aguja tiene que ver con como una puerta pequeña en una puerta grande. En ocasiones no se abría la puerta grande, solo la puerta pequeña, pero los camellos pues, son grandes y es difícil que entre por ahí un camello, tendrían que abrir la puerta grande. Así es de que a eso se refiere, es muy simple, es una expresión, un hebraísmo le dicen, y tiene que ver con esto. Así es de que Yeshua dijo que era muy difícil. Cuán difícil es que entre un rico, ¿no?, en el reino, pero porque la mayoría de las veces un rico se hace rico precisamente porque ha puesto su corazón en las riquezas materiales. Ese ha sido su motor, ese ha sido lo que le ha hecho generar riquezas. Y bueno, quienes hemos trabajado toda la vida y continuamos haciéndolo, quizás hayamos experimentado esto. Hasta que hubo un momento en nuestras vidas en que detuvimos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho también, por el temor a perder su corazón. Y este es el llamado para muchos, que por su gran esfuerzo y porque ha sido de manera honesta las riquezas que han tenido, muy bien, qué bueno, pero para todo hay un tiempo. Siempre llega el momento en que debemos parar. Debemos detenernos porque nos estamos olvidando de que estamos perdiendo nuestro corazón. Y lo más importante es eso para Dios, que nuestro corazón no se pierda en las riquezas, sino que nuestro corazón permanezca para Él, fiel a su nombre. Verso 27, dice, Él les dijo, desde el verso 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Lo vieron muy difícil. Claro, ¿por qué? Porque los que oyeron están pensando en sus propias fuerzas, en su propia capacidad. Si tú lo piensas o lo consideras en tu propia capacidad, pues por supuesto que no vas a poder. O sea, no vas a poder tomar una decisión tan radical de repente dejar de trabajar los sábados para continuar haciéndote rico. Normalmente no puede ser así. Tú tienes que parar en el día de reposo, ya sabes, ya tienes suficiente, el Señor te ha provisto, te ha bendecido mucho, pero hay gente que dice no puedo parar y no puedo parar. Claro, en tus propias fuerzas no puedes parar. Pero esto no es obra tuya, esto es obra de Dios. Y si tú oras, si tú lo pides, entiendes la necesidad que tienes de orar a Dios constantemente y no desmayar, va a llegar el momento en que efectivamente Dios va a generar cosas en tu vida que va a provocar que comience a cambiar el rumbo de tus preferencias, de tus prioridades en tu vida. Así es de que, por supuesto que tiene que ver con algo que solamente Dios es, con Dios, porque Él es el que transforma la vida de los hombres. Verso 28, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestra casa, nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Recordemos aquí cuando se refiere al siglo venidero, no se refiere al siglo XXI, del siglo XXII, tiene que ver con el reino, es decir,
Cuando dice, cuando habla del siglo, tiene que ver con gobierno. El fin de este siglo, cuando dice la escritura acá, cuando habla del fin de este siglo, tiene que ver con el fin del gobierno del hombre. Y aquí dice, y en el siglo venidero, es decir, en el reino del Mesías, en el reino de Dios, cuando sea establecido el reino, la vida eterna. Está poniendo por separado estos dos conceptos. Ahora bien, la expresión de Yeshua en este tema acerca de la promesa que les da por haber dejado padre, hermano y la recompensa, la expresión de Yeshua representa una promesa acerca de cualquiera que ponga el nombre del Señor por encima, que anteponga el nombre del Señor por encima de casas, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer, hijos o tierras para heredar en la vida eterna. Es decir, no significa que abandones a tu familia. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque pensar de esa manera iría totalmente en contra de los principios establecidos en la Torá. No puede ser así. De ninguna manera es así. De hecho, en otros pasajes, Yeshua habla una vez más acerca del reclamo de los líderes religiosos de Israel, porque estaban enseñándole a la gente que no importara que no honraran a su padre y a su madre con tal de que cumplieran con el templo en relación a las ofrendas. O sea, y ya con eso estaban justificando el pecado, como que sustituyendo. Entonces, de ninguna manera, o sea, Yeshua les pone una regañada, pero tremenda. ¿Por qué? Porque estaban abandonando, olvidándose. O sea, si tú lo ves de forma equivocada, bueno, pues estas personas estaban siendo enseñadas que primero está Dios, o sea, cumple con la ofrenda, y con el corbán, su sacrificio, etcétera. Y no importa que no ayudes en este momento a tus padres que están necesitados. Por supuesto, Yeshua lo recriminó muy duro eso. Dijo, claro que no. Y lo dijo por causa de enseñar sus leyes, por causa de sus tradiciones. Dejan de lado la ley de Dios. Entonces, tenemos que entender esto en contexto. No se trata de olvidarte de tu familia, por supuesto que no, eso no lo vas a hacer, sino que tiene que ver con anteponer su nombre, su enseñanza. La fe que tú tienes en el Padre, tú tienes que anteponerla siempre, es lo primero en tu vida. Pero con muchísima responsabilidad tienes que cumplir con tu esposa, con tus hijos. Y si eres esposa, pues con tu esposo y con tus hijos. En ocasiones, esto demanda mucha astucia, mucha audacia por parte de los creyentes, porque en ocasiones los esposos o las esposas no son creyentes y quizás falta audacia, falta astucia o sagacidad, ¿sí? Para que en un momento dado nuestra fe no genere que nuestra familia se aleje de nosotros o nosotros de ellos y haya una separación o un quebranto ahí en la familia. De ninguna manera, tenemos que ser muy cuidadosos con eso y mantener un sano equilibrio. En el contexto de las palabras de Yeshua, la palabra dejar en el griego es la palabra afiemi, que en su raíz significa cesación, cesar. Si es que cesar, ¿sí? Lo que implica no específicamente abandonar a la familia o desentenderse, sino poner a la familia por encima de la familia a Dios y su palabra. Es eso solamente, cesar en tu intensidad o en tu prioridad para que la prioridad de tu vida quede Dios y su palabra.
Verso 31, tomando Yeshua a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Esa expresión de Yeshua fue la confirmación de que Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías. ¿Okay? ¿Por qué? Porque precisamente en la culminación de su ministerio, que es en la cruz, en su muerte y en su resurrección, se cumplen todas las profecías. De acuerdo también, y esto lo vemos confirmado en Apocalipsis 19, si quieren acompañarme, versículos 9 y 10. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero, de las bodas, del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Te das cuenta lo importante que es recibir el testimonio de Yeshua? Dar testimonio de Yeshua. Porque de esa manera tú vas a entender la profecía. Él es el encargado que te va a revelar el misterio de la profecía. Verso 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas palabras, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. No habían recibido el Espíritu que les daría la revelación y el entendimiento. Entonces, una vez más, está comprobado que no depende de ti. No significa que seas muy inteligente, de ninguna manera. De ninguna manera. El que estés empezando a comprender la profecía, que empieces a comprender la Biblia, significa que es el Espíritu de Dios que ya está obrando en ti. Verso 35. Aconteció que acercándose Yeshua a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Yeshua Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Yeshua, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase una vez más. Lo mismo que sucedió con los niños. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yeshua entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Simbólicamente hablando, aquí vemos un aspecto simbólico, porque ver en relación a la palabra de Dios tiene que ver con conocer, tener esa revelación de la que estamos hablando. Cuando tú no conoces, por esa razón Yeshua le dijo a los fariseos: ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque en la esencia de la ley de Moisés no entendían nada ellos, y se basaban, se centraron en el cumplimiento de sus leyes, de la ley oral, de la ley tradicional. Se olvidaron de la ley de Moisés, pero tampoco se interesaron por pedirle a Dios que les revelara el entendimiento. Así es por eso les decía: ciegos, guías de ciegos. Líderes que estaban guiando a otros, pero de forma ciega, sin entender la palabra de Dios. Entonces, en un aspecto simbólico, este ciego representa a muchas personas que aún no entienden la Biblia. Y la actitud de Jesucristo fue de misericordia y de bondad para con él. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, el testimonio de Jesucristo. Es a eso cuando se refirió el ángel, cuando le habló a Juan, los que retienen el testimonio de Yeshua.
Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía. Es decir, en el momento en que tú comienzas a entender la profecía, comienzas a entender la Biblia, comienzas a entender la profundidad de las palabras de Jesucristo, eso tiene un propósito. Y su propósito es seguirle. No es que te entristezcas por las cosas que tienes que dejar, como lo hizo el joven rico. No. Lo que tienes que hacer es seguirle. Pero para seguirle tienes que ser apto. Así es de que tienes que comenzar a hacer las cosas necesarias para que en un momento dado te considere el Señor apto para seguirle, glorificando a Dios. Dice, le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza al Señor. El ciego nos representa a todos en un momento dado de nuestra vida, y no importa que ya sepamos un poquito, no importa, seguimos siendo ciegos en muchos aspectos de la Biblia todavía. O sea, es un conocimiento que no nos va a alcanzar la vida, se los garantizo. Tan profundo y tan vasto en los 66 libros de la Biblia que no podemos decir que ya terminamos, que ya concluimos, de ninguna manera. Levítico 19:14 dice, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, el Señor. ¿Qué significa esto? Vas a tener temor de Dios, y por ese temor a Dios no vas a ponerle tropiezo a estos pequeños que quieren conocer al Señor. Una vez que hemos comenzado a conocer la palabra, el bien mayor que debemos conocer es precisamente el amor. El amor como uno de los dones más importantes que expresó Jesucristo en la cruz. Primera de Corintios 13, por favor acompáñenme. A Primera de Corintios 13, vamos a leer del 8 al 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que la mayor manifestación del conocimiento, que es el amor, Yeshua entregó justamente por eso, entregó su vida. Para que, no por obligación, sino por amor a aquel que murió por nosotros, aquel que murió por ti, comprendamos que necesitamos regresar al Padre, por haber entendido la palabra de Dios. Entendiendo, por supuesto, que el propósito de que Yeshua nos haya dado la vista es para seguirle. Ese es el propósito, para seguirle. El que te haya permitido entender la Escritura es para seguirle. Hoy vemos por su misericordia. El hecho de que Yeshua le haya dado la vista a este ciego representa para nosotros una gran lección, a fin de que entendamos que la revelación del camino está puesto frente a nosotros solo porque es entregado por el Hijo de David, el Rey y Señor de nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo? Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo hermoso, por este Shabbat en el que nos has permitido recibir un poco más de tu palabra, Señor.
Permite que esta semilla llegue a donde tú decidas que tenga que llegar, Señor. Aquellos corazones que están queriendo conocerte a través del Hijo, Padre. No permitas que haya impedimento para que ningún pequeño sea alejado o sea desviado para el conocimiento de tu nombre, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, como lo dijo Yeshua. Eres bueno y nosotros no tenemos más que recibir bondad de tu parte, Señor. Permite que en nuestros corazones y en nuestras vidas prácticas cotidianas podamos manifestar la fidelidad y el amor que tú nos has tenido, Señor. La gratitud, sobre todo por eso, por la gratitud, por la salvación que nos has entregado a través del sacrificio de tu Hijo. Bendito seas por siempre, Señor. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Padre. Amén. Amén.